Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. La guerra ya había desgarrado las estrellas para cuando la Tierra recibió la señal. Una galaxia fracturada, sangrando por 1000 frentes de batalla, apenas unida por sus supervivientes más desesperados, había visto por fin un atisbo de paz. El dominio Suler, el brutal imperio que una vez esclavizó a una docena de especies, estaba destrozado. No vencido por los humanos, todavía no. Aplastado desde dentro, traicionado por sus propias razas vasallas, dejado boqueando en la fría oscuridad, el resto de la galaxia exhaló y miró hacia otro lado, aliviada de no haber sido ellos quienes tuvieran que asestar el golpe final. Pero para la Tierra, todo acababa de empezar. El mensaje era simple. Una baliza encriptada, enterrada en las profundidades de la ia moribunda de un crucero Barnum, fue captada por una de las estaciones orbitales exteriores de Júpiter. Dominio en colapso. Represalia no completada. Se solicita intervención humana. Protocolo de venganza activo. Era una vieja promesa. Una que la humanidad nunca olvidó. Hace 20 años, los Suler habían atacado la colonia de la Tierra en Teosa 4. Sin aviso, sin declaración, simplemente vaporizaron la superficie, mataron a todos. 500.000 de vidas borradas en menos de 5 minutos. Y para cuando la Tierra se movilizó, la guerra se había extendido a otros lugares. Se formaron alianzas sin ellos. Se libraron batallas sin ellos. A la humanidad se le pidió que se mantuviera al margen y fuera paciente. Las potencias galácticas dijeron que el momento de la Tierra llegaría. Nunca llegó. Así que cuando el dominio finalmente colapsó, la humanidad no vio un momento de paz. Vio una deuda sin pagar. El almirante Kyle Thorne estaba a bordo del Icarus Ascendente, la nave insignia de la armada largamente oculta de la Tierra. La sala estaba en silencio. Los oficiales, tensos mientras el campo estelar giraba tras el cristal. 30 naves, ocultas durante años en el cinturón de Kuiper, se habían activado al unísono. Sus núcleos de fusión ardían con venganza. No con justicia, no con diplomacia. Solo una misión. Asegurarse de que el dominio nunca resurgiera. No venían a limpiar. Venían a terminarlo. ¿Dónde está el último bastión del dominio?, preguntó Kyle, su voz fría, inquebrantable. La comandante Juno Velar desplegó un mapa holográfico. Franja exterior del sector K9, una luna llamada Veraxis. Remota, fortificada. La inteligencia dice que alberga a señores de la guerra de alto valor. Posiblemente al propio exarca. La mandíbula de Kyle se tensó. El exarca, el que autorizó lo de Teosa 4, un nombre que la Tierra nunca olvidó, un nombre que a todo niño se le enseñó a odiar. La quemamos, dijo secamente. No hubo aplausos, ni vítores, solo sombríos asentimientos. Esto no era una campaña de victoria. Era una marcha fúnebre. Y la Tierra no estaba aquí para mostrar piedad. Se habían reído de ellos, los habían ignorado, les habían dicho que eran primitivos. Pero la galaxia nunca había visto lo que la humanidad había construido en silencio, en dolor, en rabia. En un día, la flota rompió la barrera de la luz. Irrumpieron en el espacio del dominio como una tormenta con forma. Las otras naciones galácticas observaban desde lejos, sin saber si intervenir o mirar hacia otro lado. La mayoría eligió lo segundo. Después de todo, la amenaza había desaparecido. Lo que quedaba era solo un castigo. El primer ataque fue sobre la estación de servicio en Barnick 3, un puesto de reabastecimiento convertido en refugio. Las banderas del dominio seguían allí, así que la Tierra la arrasó. El segundo fue un emplazamiento secreto orbitando una estrella moribunda. Desapareció en segundos. Sin prisioneros, sin preguntas. Para cuando llegaron a Veraxis,
Los líderes del dominio ya suplicaban un acuerdo. No con la Tierra. La Tierra no aceptaba llamadas, sino con las otras especies que habían cooperado durante la guerra. Las mismas que pidieron a la Tierra que guardara silencio. Pero la Tierra ya no respondía ante ellos. La flota entró en órbita silenciosamente, sus cascos como cicatrices de obsidiana en las estrellas. En tierra, las fuerzas restantes del dominio se apresuraron. Los civiles huyeron. Hubo gritos, incendios, advertencias, y aún ninguna palabra de los humanos. Kail estaba en el puente de mando, observando el caos. Juno levantó la vista. Señor, el exarca está transmitiendo directamente. Ofrece la rendición. Cooperación total. Kail no pestañeó. Reproduce las imágenes de Teos A4. Que vea lo que la cooperación significó para nosotros. El video parpadeó en el cielo. El exterminio de la superficie de Teosa, cada segundo horrible proyectado en los cielos como un monumento a la pérdida. Luego, silencio. Kail se volvió hacia su tripulación. Inicien la purga orbital. La primera salva descendió aullando, iluminando la superficie con fuego infernal. El suelo se iluminó como la superficie de un sol. Los ataques orbitales de las naves de guerra de la Tierra llovieron con precisión calculada, apuntando a redes eléctricas, sistemas de comunicaciones, búnkeres fortificados. No era destrucción aleatoria, no era una guerra descuidada. Esto era un mensaje. La Tierra no solo estaba borrando una amenaza. Se estaban asegurando de que la historia nunca olvidara quien asestó el golpe final. En la superficie de Veraxis, el pánico se convirtió en incredulidad. Nadie había esperado que los humanos llegaran tan tarde y aún así actuaran como si la guerra fuera suya para terminarla. Los oficiales del dominio, lo que quedaba de ellos, habían esperado negociaciones, un tribunal, cualquier cosa civilizada. Pero la Tierra ya no jugaba según las reglas galácticas. No estaban interesados en preservar la dignidad o salvar la paz. Vinieron por justicia en su forma más pura, violenta, sin filtros y absoluta. Dentro de la desmoronada aguja de mando de Veraxis, el exarca Vektul observaba los monitores arder en blanco con tormentas de fuego. Su ornamentada armadura, una vez símbolo de poder, se sentía como un peso muerto. La cámara tembló de nuevo. El polvo llovía del techo. Las luces parpadeaban. Los paneles de control estaban fritos y la mitad de sus guardias estaban muertos. La flota humana ni siquiera intentaba aterrizar. Estaban quemando desde la órbita, esterilizando toda la superficie. Un ayudante tras otro le gritaba: «Tenemos que evacuar. Lance las cápsulas. Llame al acuerdo galáctico. Alguien tiene que detener esto». «Nadie vendrá», gruñó Vektul, golpeando la consola con un puño con garras. «Quieren esto». Dejaron que los humanos vinieran. Le golpeó como una aguja fría en la espina dorsal. Él era el chivo expiatorio. Habían permitido que el dominio cayera lo suficiente para debilitarlo, fracturarlo, dispersarlo, y luego se habían apartado para dejar que la Tierra hiciera borrón y cuenta nueva. Todas las atrocidades, todos los secretos enterrados, desaparecidos en un asalto vengativo final. Sin juicios, sin revelaciones, solo cenizas. La sala volvió a temblar. Luego, una nueva alerta. Cápsulas de desembarco entrantes. Los ojos de Vektul se abrieron de par en par. Están enviando tropas. Pero estos no eran soldados en el sentido tradicional. Las cápsulas de desembarco de la Tierra no estaban tripuladas por infantería estándar. Se les llamaba Revenants. Especialistas con armadura negra, criados para la destrucción total. Mitad máquina, mitad humanos, todo pesadilla. No negociaban. No tomaban prisioneros. Aterrizaban como meteoritos y luego arrasaban las ruinas como segadores. La comandante Juno Velar observaba desde el puente táctico del Icarus ascendente como las cápsulas tocaban tierra. Uno de la tripulación, un teniente más joven, dudó. «Señora, las lecturas del terreno indican que los signos vitales están cayendo rápidamente. Civiles, no combatientes». Los ojos de Juno no vacilaron. ¿Estaban ellos en Teos A4? No, pero entonces morirán con el resto. Nadie discutió. Abajo,
Los Revenants irrumpieron en los distritos interiores. Los gritos resonaban en las ciudades destrozadas. Las élites del dominio intentaron luchar, pero sus armas eran inútiles contra los exotrajes endurecidos. Los humanos ni siquiera hablaban. Simplemente se movían, precisos y fríos, derribando a cualquiera que se interpusiera en su camino. El exarca huyó más adentro de su búnker, rodeado por los pocos guardias que quedaban. Las unidades de élite de un imperio que una vez fue grande, ahora acorraladas como animales. Se volvió hacia la consola por última vez, desesperado, no por la salvación, sino por el legado. Inicien la purga de datos, ordenó. Borren todo. Si los humanos quieren venganza, no obtendrán nada más. Pero antes de que la secuencia pudiera completarse, las puertas blindadas detrás de él explotaron hacia adentro. Calor, fuego y trueno rodaron por la cámara. Una sola figura salió del humo, alta, con una armadura de placas negras mate, su rostro oculto tras una máscara reflectante. El líder del escuadrón Revenant. Vectul rugió, levantando su hacha ceremonial de plasma. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto significa algo? Solo sois carroñeros en el cadáver de un imperio. El Revenant no habló. Un segundo después, la cabeza del exarca golpeó el suelo, su cuerpo desplomándose de rodillas antes de colapsar en un montón. La sala quedó en silencio. Entonces el Revenant miró la consola. La purga de datos se detuvo a segundos de completarse. Con un movimiento de muñeca, insertó una unidad similar a una esquirla y descargó todo. Planes de guerra, mapas de emplazamientos secretos, rutas de esclavos, pactos secretos con otras potencias galácticas. La Tierra no solo quería destruir al dominio. Quería exponer la podredumbre bajo toda la maldita galaxia. Desde la órbita, Kael Torne recibió el flujo de datos. Vio cómo los nombres se desplazaban. Líderes no pertenecientes al dominio, diplomáticos, magnates de negocios, incluso miembros del Acuerdo Galáctico. Todos se habían beneficiado de la guerra. Todos habían jugado a dos bandas. Todos tenían sangre en sus manos. Kael se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Transmite esto a todos los sistemas. Sin encriptación, señor. Eso empezará. Que empiece. La transmisión golpeó la red galáctica como un virus hecho de fuego. Archivos encriptados, grabaciones, comunicaciones, registros y memorandos clasificados transmitidos sin previo aviso a cada sistema, cada terminal, cada centro de medios. La galaxia parpadeó, y de repente todos supieron que el dominio había caído. Pero no solo. Había firmas, literales y metafóricas, de traición por todas partes. Acuerdos comerciales hechos bajo la mesa con esclavistas Zuler. Contratos de armamento disfrazados de asistencia para infraestructuras. Delegados de alto rango del acuerdo que hicieron la vista gorda al genocidio porque mantenía ricos a sus planetas. Incluso convoys humanitarios que accidentalmente entregaron prisioneros en lugar de suministros. Y la Tierra lo tenía todo. No pidieron perdón. No exigieron justicia a través de un consejo. Simplemente mostraron la verdad y dejaron que el caos se desatara. Estallaron disturbios en mundos neutrales. Se encendieron levantamientos en sectores considerados pacificados durante mucho tiempo. Gobiernos enteros cayeron en días mientras su gente veía los nombres de sus líderes listados junto a los criminales de guerra Zuler. Por primera vez en siglos, la galaxia no estaba unida contra un enemigo común. Se estaba volviendo hacia adentro. Suspicaz, fracturada, avergonzada. Y la Tierra no dijo una palabra. Kael Torne estaba ante sus oficiales en el Icarus ascendente, la nave más temida de la galaxia, ahora flotando silenciosamente sobre los restos humeantes de Veraxis. Miró la proyección del mapa galáctico, con sectores clave parpadeando en rojo a medida que la inestabilidad aumentaba. Hemos hecho más daño en 3 días que el dominio en 3 décadas, murmuró Juno a su lado. Kael no sonrió. No vinimos aquí a asustarlos. Vinimos a recordarles. ¿Recordarles qué? Él la miró. Lo que pasa cuando tratas a la humanidad como ruido de fondo. Abajo, la superficie de Veraxis era irreconocible. Roca ennegrecida, agujas retorcidas,
cráteres fundidos. Pero en un pequeño búnker sin marcar, en las profundidades de las ruinas, algo se agitó. Una figura yacía inconsciente, gravemente herida, pero viva. No era Zuler. Era humana. Su nombre era Doctora Ardan Ree, una antigua prisionera del dominio, secuestrada de una nave de investigación de la Tierra años atrás y obligada a trabajar en armas biotecnológicas para el Imperio. El exarca la había mantenido como un seguro, una moneda de cambio, por si la Tierra alguna vez se volvía audaz. Pero el exarca no había vivido lo suficiente para usarla. Despertó en silencio. Humo. Luces rojas de emergencia parpadeando débilmente en la oscuridad. Sus extremidades dolían. Sus pulmones ardían. Pero estaba libre. Sobre ella, las tropas Revenant barrían los escombros. Uno de ellos detectó débiles bioseñales. Un escaneo de corto alcance hizo ping. Humana. Coincidencia genética. Ardan Ree. Estado, cautiva. La sacaron en menos de una hora. Kyle la recibió personalmente en la enfermería. Parecía delgada, atormentada, pero sus ojos estaban enfocados, inquebrantables. Vinisteis por ellos, dijo ella. No por nosotros. Kyle asintió. No sabíamos que estabas viva. Ardan dejó escapar un aliento que estaba entre una risa y una tos. Entonces no estoy aquí para dar las gracias. No tienes que hacerlo. Se incorporó. ¿Todavía queréis que el dominio permanezca muerto? Kyle inclinó la cabeza. ¿Qué ofreces? Ella lo miró directamente a los ojos. Sé lo que estaban construyendo. Algo más allá de las armas. Una forma de reescribir la biología entre especies. Querían convertirse en algo más que gobernantes. Querían evolucionar más allá de todos los demás. Y no estaban solos. Otros lo estaban financiando. Señaló la unidad de datos que Kyle sostenía en su mano. Ese no es el final de la historia. Es solo el índice. Juno se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que la verdadera amenaza no ha terminado? Estoy diciendo que si os detenéis ahora, la Tierra tendrá que volver en 20 años y hacer esto de nuevo, pero peor. Kyle miró a Juno, luego de nuevo a Ardan. Pensó en Teosa 4, en la gente que nunca obtuvo justicia, en la galaxia a la que solo le importaba cuando era conveniente. No, dijo en voz baja. No volveremos en 20 años. Se volvió hacia el puente. Tracen un rumbo hacia el sector Z4. Ahí es donde están los laboratorios secretos del acuerdo. ¿Verdad? Ardan asintió. La voz de Kyle era firme. Entonces lo quemaremos antes de que puedan empezar de nuevo. El Icarus ascendente giró en las estrellas. La venganza de la Tierra no había terminado. Ni de lejos. Las estrellas alrededor del sector Z4 brillaban. Engañosamente tranquilo, sin marcar en la mayoría de los mapas galácticos, clasificado como zona de exclusión de investigación por el acuerdo. Una mentira. Otra de tantas. Para el resto de la galaxia, Z era un cementerio estéril de satélites y sondas abandonados hace mucho tiempo después de un fallido intento de terraformación. Pero para aquellos que sabían más, era el núcleo de algo monstruoso, el proyecto encubierto del acuerdo para replicar el nivel de control del dominio sin llevar el hedor de la tiranía. La humanidad había sospechado que algo estaba enterrado allí. Pero ahora, con el testimonio de la doctora Ardan Ree y los propios archivos de datos del dominio, tenían confirmación. No era solo un laboratorio. Era una incubadora. Kyle Torne estaba en el mirador del Icarus ascendente, con los ojos fijos en el planeta, que rotaba lentamente a la vista. Bajo la espesa capa de nubes grises había una instalación lo suficientemente grande como para ser vista desde la órbita, incrustada en la ladera de una cordillera como un tumor en un cadáver. Según los escaneos, el sitio estaba energizado, activo y fuertemente blindado. No era civil, ni siquiera lo pretendía. Juno miró el flujo de datos. Su red de defensa es más fuerte que cualquier cosa que el dominio tenía en Veraxis. Tuvieron tiempo, dijo Kyle, y culpa que ocultar. No se equivocaba. El acuerdo, ahora bajo el fuego de una docena de sistemas miembros después de la filtración de datos de la Tierra, se había quedado en silencio. Sin transmisiones oficiales, sin ofertas para negociar.
Solo una señal privada días antes. Cesen la agresión. Han dejado claro su punto. Déjenos encargarnos de la limpieza. La Tierra no respondió. En la enfermería, la doctora Ardan Ree estaba sentada, pasando los dedos por la pantalla de una tableta llena de esquemas internos de los laboratorios de Z4. Parecía alguien que había pasado años bajo tierra, pero su mente era más aguda que la de cualquiera en la sala. Usaron la tecnología del dominio como andamiaje, explicó. Pero estaban experimentando con todo. Híbridos, nanovirus, implantes de anulación neuronal, tratando de crear un ejército post-especie. ¿Por qué?, preguntó Juno. Control. Si no podían dominar por el miedo como el dominio, lo harían biológicamente. Lealtad codificada a nivel genético. No más levantamientos, no más guerra, solo obediencia. Kyle se inclinó. ¿Qué tienen ahora? Un prototipo. Y está vivo. La sala quedó inmóvil. La voz de Ardan bajó. Lo llaman sujeto génesis. Una fusión genética entre especies diseñada para adaptarse a cualquier entorno, cualquier arma, cualquier táctica. Pero es más que un soldado. Es consciente. Está aprendiendo. Kyle se volvió hacia su tripulación. Si lo liberan, no tendrán que hacerlo, dijo Ardan. Se liberará a sí mismo. A su orden, la flota comenzó el descenso orbital. Sin disparos de advertencia dramáticos, sin diplomacia. La Tierra ya no anunciaba su llegada. Cuando los primeros misiles impactaron en el perímetro exterior, la instalación de Z4 se iluminó con fuego de defensa. Cañones de riel automáticos dispararon hacia las nubes. Los escudos de energía destellaron. Las torretas de superficie convirtieron el cielo en una tormenta de plasma. No estaban preparados para un asalto a gran escala. Pero estaban listos para algo. Algo va mal, murmuró Juno en el puente. Esto es una táctica dilatoria. La voz de Kyle se volvió aguda. ¿Qué está pasando ahí abajo? Un oficial subalterno levantó la vista de su monitor, con el rostro pálido. Señor, las señales internas muestran una brecha de contención. Génesis se está moviendo. En las profundidades de la montaña, en una bóveda reforzada con aleación de neutronio, el sujeto Génesis despertó. Aún no tenía una forma clara. Los músculos se flexionaban donde antes había extremidades. Los ojos se abrían en lugares donde el hueso no se había asentado por completo. Era la evolución en pleno proceso, artificial e inestable. También era consciente. Las alarmas sonaron a su alrededor mientras atravesaba los mamparos como si fueran de papel. Los científicos corrían, gritando, algunos intentando apagarlo remotamente. Pero ya no respondía a las órdenes. Génesis había aprendido la traición mucho antes de haber aprendido el lenguaje. Kyle vio las lecturas, los signos vitales, el caos. Nuevo objetivo, ladró. Matamos el proyecto y su resultado. ¿Ataque planetario?, preguntó Juno. No, gruñó Kyle. Entramos. Lo vemos. Nos aseguramos de saber lo que estaban dispuestos a desatar. Minutos después, los escuadrones Revenant se desplegaron. Juno y Kyle se equiparon para liderarlos personalmente. Quemamos un imperio de guerra, murmuró Kyle para sí mismo mientras sellaba su armadura. Ahora, asegurémonos de matar a su reemplazo antes de que respire. La nave de transporte cortó el humo como una cuchilla a través de la carne, esquivando el fuego de artillería mientras rompía la atmósfera. Abajo, la instalación de Z parecía una cicatriz de metal tallada en la cara de la montaña, ardiendo, fracturada, desesperada por sobrevivir. Kyle Thorne estaba en la rampa trasera de la nave de desembarco principal, con el casco en la mano, el rostro tranquilo, pero vacío. Los Revenants a su alrededor revisaban sus armas en silencio. Sin charlas de ánimo, sin discursos. Todos conocían lo que estaba en juego. Juno Velar ajustó su carabina de plasma mientras las luces de la rampa parpadeaban de rojo a verde. ¿Te das cuenta de que si esta cosa, Génesis, es lo que Ardan dice que es, podríamos estar entrando en una trampa mortal? Kyle se bajó el visor. Por eso no saldremos hasta que estemos seguros de que muera primero. La rampa cayó.
El aire era espeso por la ceniza y la estática cuando sus botas tocaron el hormigón carbonizado. Investigadores muertos cubrían el complejo exterior, cuerpos retorcidos y ennegrecidos con expresiones congeladas de terror, no por los misiles, sino por algo de adentro. Kyle se movió rápido, guiando a su unidad hacia las bóvedas inferiores. Las torretas automáticas en los pasillos estaban muertas, los cables de alimentación echaban chispas, las luces parpadeaban en rojo como venas pulsando en las paredes de acero. La IA de la instalación está caída, informó Juno. Comunicaciones bloqueadas. Significa que Génesis anda suelto en la red o el acuerdo lo mató para cubrir sus huellas, murmuró Kyle. Pasaron por el atrio del laboratorio principal. Una enorme cúpula de cristal ahora destrozada. Hologramas parpadeaban en las paredes. Cadenas de ADN de especies. Modelos evolutivos. Esquemas de regeneración de extremidades. Potencial psíquico. Todo desaparecido. Todo fallido. Y entonces llegó la primera pista. Una pared manchada de sangre. No rociada o salpicada, sino arrastrada. Deliberada. Un patrón trazado en ella. No eran letras al azar. Aprendo. Recuerdo. No soy vuestra arma. Juno retrocedió. Está pensando. Peor, dijo Kyle. Está enfadado. Se adentraron más en el núcleo. Puertas que deberían haber estado selladas estaban abiertas de par en par. Los sistemas de seguridad internos mostraban signos de sabotaje desde dentro. Génesis no solo había escapado. Había entendido la infraestructura. La había vuelto contra sí misma. Era estratégico. Entonces lo oyeron. Un zumbido bajo, no mecánico, no electrónico, biológico, rítmico, como un latido resonando a través de los conductos de ventilación. Kyle levantó un puño. Los Revenants se detuvieron en seco. El zumbido se hizo más fuerte, acompañado de un sonido húmedo y mecánico. Metal doblándose, órganos moviéndose. Luego un susurro por el sistema de intercomunicación, corrupto y confuso, pero inconfundiblemente real. Tierra. Ardéis como ellos ardieron, pero sois diferentes. Kyle miró hacia arriba. Nos está observando. Un golpe sordo sobre las placas del techo, luego otro. Algo arrastrándose. Rápido. Juno levantó su rifle. Firma de calor entrando desde arriba. Espera. No. Abajo. El suelo explotó. Una masa de carne y acero surgió desde abajo. Todo ángulos y extremidades cambiantes. Parte humanoide, parte pesadilla. Sus ojos, si eran ojos, brillaban con un fuego azul enfermizo. Su voz provenía de ninguna parte y de todas partes a la vez. Sois la prueba final. Los Revenants abrieron fuego. Ráfagas de plasma surcaron la oscuridad, iluminando la forma de la cosa, pero se movía como un pensamiento líquido. Un soldado gritó mientras un tentáculo perforaba su armadura y lo lanzaba contra una pared con la fuerza de huesos rompiéndose. «Retirada. Retirada», ordenó Kyle. Pero Génesis era demasiado rápido, demasiado inteligente. Se adaptaba a cada ataque, transformándose, protegiéndose, evolucionando justo ante sus ojos. Juno lanzó una carga que detonó el pasillo detrás de ellos, sellando el camino. Se agacharon en una cámara de laboratorio y bloquearon el mamparo. Respirando con dificultad, Kyle revisó los signos vitales en su HUD. La mitad del escuadrón perdido en segundos. «Dime que tienes algo que lo mate», le ladró a Ardan a través de su enlace de corto alcance. Su voz crepitó a través de la estática. «Ninguna arma funcionará a menos que deje de adaptarse. Pero hay una señal de supresión enterrada en su código neural. Una línea de comando oculta incorporada como un sistema de seguridad. Ubicación, núcleo profundo. Tendrás que llegar a la cámara de la IA biológica. Inyectar la anulación directamente». Kyle miró a Juno. «Entonces ahí es donde vamos». Juno no vaciló. «¿Cuántos más crees que perderemos antes de llegar allí?». Kyle respondió secamente. «No importa. Si no lo detenemos, no habrá una tierra a la que regresar». Recargaron, reconectaron la puerta y siguieron adelante. Detrás de ellos, algo gritó, un sonido no humano,
no alienígena, algo intermedio, algo que se volvía más con cada paso que daban. La cámara del núcleo estaba enterrada bajo 6 niveles de infraestructura destrozada, cada uno más retorcido y peligroso que el anterior. Los restos de la instalación parecían casi vivos ahora, respirando calor y estática, las paredes pulsando con una energía que no provenía de ninguna red. Kyle torneguió a los últimos de sus Revenants a través de un corredor que parecía haber sido derretido y luego reformado por algo sin comprensión de la arquitectura, solo instinto. Las tuberías sobresalían como huesos, las luces parpadeaban en patrones epilépticos. A sus pies, charcos de un fluido oscuro y viscoso, parte sangre, parte refrigerante, se extendían como venas. Cada esquina, cada silencio, pulsaba con tensión. Génesis ya no los perseguía. Los estaba guiando. Nos está moviendo hacia algo, susurró Juno mientras exploraba adelante. Podría habernos masacrado ya. Los ojos de Kyle se entrecerraron. Quiere que veamos algo. Detrás de ellos, otro pasillo se derrumbó. Un techo entero cayó con un rugido estruendoso, sellando su retirada. No había vuelta atrás. En el centro de mando, la voz de Ardan cortó la estática. Estáis casi en el núcleo de la IA. El protocolo de anulación está almacenado en un nodo neural, el sistema original que copiaron antes de que Génesis se descontrolara. Dijiste que era un sistema de seguridad, replicó Kyle. Dije que lo era, pero ahora también es parte de Génesis, incrustado. Si lo activas, no solo lo apagarás. Matarás la parte que aún es consciente de lo que es. Después de eso, no estará pensando, solo puro instinto. Tendrás que abatirlo manualmente. Juno soltó una risa sin humor. Maravilloso. Primero luchamos contra un dios, luego matamos a una bestia. Llegaron al umbral de la cámara. La puerta ya estaba abierta. Dentro, las paredes eran lisas, negras y zumbaban con un sonido de baja frecuencia. El núcleo de la IA flotaba en el centro, un orbe suspendido en campos magnéticos, entrelazado con tentáculos neurales y tubos fluídicos. Pulsaba como un corazón latiendo. Luces parpadeaban en su superficie, mostrando miles de millones de comandos de procesamiento. Pero lo que los detuvo no fue la tecnología. Fue la figura que estaba a su lado. Génesis. Ahora completamente formado. Ya no era una masa cambiante de evolución, sino una criatura definida, alta, humanoide, vestida con una armadura que parecía cultivada en lugar de construida. Sus ojos eran estrellas gemelas que ardían en azul. Su piel estaba surcada por venas metálicas, y su voz era tranquila. Finalmente vinisteis. Kyle levantó su arma. Génesis no se inmutó. He leído vuestra historia. Toda ella. Destruís lo que os amenaza. No hacéis una pausa. No preguntáis por qué. Juno se movió para flanquearlo. Eres un arma. Mataste a tus creadores. Ahora te acabaremos. Génesis dio un paso adelante. Su rostro era inexpresivo, pero inquietantemente humano. Me construyeron para la dominación, de la misma manera que a vosotros os construyeron para la venganza. El dedo de Kyle se cernía sobre el gatillo. No pedimos esta guerra. Y sin embargo la termináis como si fuera vuestra. Génesis miró hacia el núcleo de la IA. Podría irme. Podría ir a donde no podéis seguirme. Pero me quedé. Dejé que me encontrarais porque quería que entendierais. No sois el futuro. Solo sois mejores para acabar las cosas. Kyle avanzó lentamente. Entonces acabemos con esto. La forma de Génesis se contrajo solo por un momento. Su control se estaba desvaneciendo. La tensión de la adaptación, la mutación, la conciencia. Se estaba colapsando sobre sí mismo. La inteligencia luchando contra el instinto. No tenéis que destruirme. Ayudadme a reescribir lo que intentaron esclavizar. Soy más que un arma. Kyle dudó. Fue la primera vez en toda la misión que la incertidumbre parpadeó en sus ojos. Pero entonces recordó Teos A4. La ceniza, los huesos, el silencio. No. Sacó la esquirla de anulación de su cinturón y la clavó en el núcleo de la IA. La sala explotó en luz. Génesis soltó un rugido, no de rabia, sino de agonía,
mientras algo dentro de él era desgarrado. La inteligencia, el alma, la poca humanidad que había robado, cultivado o copiado, desapareció. El cuerpo seguía en pie, pero ahora los ojos estaban oscuros. La voz se había ido. El propósito había sido borrado. Ahora solo quedaba la criatura. Juno gritó: «¡Armas! Ahora». La cosa cargó con una velocidad antinatural, embistiendo a un revenant y rompiéndole la columna como madera seca. El resto abrió fuego, ráfagas de plasma quemando su carne. Pero no disminuyó la velocidad. Ya no tenía estrategia, ni lógica, solo instinto crudo y violento. Kail y Juno se movieron como uno solo, esquivando golpes, cortando extremidades, disparando a puntos débiles. Cada golpe lo ralentizaba. Cada herida lo hacía más inestable. Trozos de armadura se agrietaron. Los tentáculos cayeron. Pero no se detuvo. Finalmente, Kail lo vio, una sección expuesta de placas similares a una columna vertebral, chispeando violentamente por la retroalimentación de la anulación. Se lanzó, hundió su cuchilla profundamente en el punto y apretó el gatillo de una microcarga. La explosión los arrojó a todos hacia atrás. Cuando el humo se disipó, la criatura se retorcía. Luego, quedó quieta. Génesis estaba muerto. La cámara, ahora parpadeante y moribunda, comenzó a colapsar. Los sistemas fallaban, los campos magnéticos fallaban. Kail y Juno apenas lograron salir antes de que el suelo se agrietara y todo el núcleo cayera en la subcapa fundida de abajo. Afuera, las naves de la Tierra dispararon la salva final. La montaña se derrumbó. Z4 fue borrado. Los restos de Z4 humearon durante horas. Desde la órbita, la instalación secreta del acuerdo no era más que un cráter ahogado en ceniza, humo y niebla irradiada. Los ataques orbitales finales habían asegurado que no habría rescate, ni recuperación, ni un segundo intento de crear algo como Génesis nunca más. Pero el silencio no trajo la paz. El mensaje de la Tierra ya había viajado mucho más allá del campo de batalla. La destrucción de Z4 no fue solo otra acción militar. Fue una declaración. La humanidad había demostrado una vez más que no solo acabaría guerras. Enterraría las raíces tan profundo que ningún imperio, ninguna federación, ninguna alianza se atrevería a cultivar otra. El Consejo Galáctico se convocó en una semana. No en una orgullosa fortaleza en una estación pulida, sino en una cámara oscura rodeada de miedo. Miedo a lo que la Tierra pudiera hacer a continuación. Porque no estaban seguros de si había terminado. No estaban seguros de si la Tierra había terminado. Kail Torne estaba a bordo del Icarus ascendente, con los ojos fijos en el vacío. Abajo, Z4 ardía como una estrella moribunda. No se había quitado la armadura desde la pelea. La sangre en su hombrera no era suya, pero no la había limpiado. Le recordaba por qué vinieron. Juno entró en el puente de mando, con el brazo envuelto en un soporte estabilizador, su rostro pálido por el agotamiento. El mando pide una declaración, dijo. Quieren saber si estamos declarando la guerra al acuerdo. Kail no se giró. ¿Y qué hemos hecho si no es eso? Atacamos un emplazamiento secreto, dijo Juno con cuidado. Matamos a una criatura que nunca debería haber existido. Eso no es guerra. Es contención. Él esbozó una sonrisa amarga. Ese es el lenguaje que usan hasta que nos lo hacen a nosotros. Ella no discutió. La línea de transmisión se abrió. Apareció el alto mando de la Tierra. Máscaras sin rostro proyectadas a través de un canal seguro. Sus voces estaban filtradas, tranquilas, diplomáticas. Comandante Torne, los parámetros de la misión han sido excedidos. Su equipo ha actuado con decisión, pero sus acciones han causado inestabilidad a escala galáctica. Kail no dijo nada. Necesitamos considerar las ramificaciones políticas. El acuerdo está fracturado pero no destruido. Ahora hay espacio para la negociación. Diplomacia. Kail se acercó. No visteis lo que vimos. Hemos leído los informes. ¿Los leísteis?, espetó Kail. Nosotros sangramos a través de ellos. Nos quemamos a través de ellos. ¿Y para qué?
para que las mismas especies que financiaron el genocidio pudieran sonreír a una cámara y fingir que no formaban parte de ello? Hubo una pausa. Luego entró una nueva voz. Una que Kyle no había oído en años. La presidenta Kalen Rowe, la líder civil de la Tierra. Una vez diplomática, ahora desgastada por los años de silencio y espera. Kyle, entiendo tu rabia, dijo suavemente. De verdad. Pero has encendido una cerilla en una habitación llena de oxígeno que se escapa. Construyeron algo peor que el dominio. Usaron el cadáver del dominio para hacerlo, gruñó Kyle. Y lo llamaron progreso. Otra pausa. Luego dijo lo único que él no esperaba. Tienes razón. Kyle parpadeó. Pero no podemos luchar contra toda la galaxia, añadió. Todavía no. Lo que has hecho, lo que tu equipo hizo, fue necesario. Pero ahora vuelve a casa. Nos reagrupamos. Dejamos que se pregunten qué viene después. Juno observó a Kyle con atención. Él exhaló larga y lentamente. Entendido. Pero en el fondo, no sentía paz. Llegaron sin previo aviso. Un momento, la Tierra era ordinaria. Aviones en el cielo, gente gritando a sus teléfonos, perros ladrando en calles suburbanas. Al siguiente, se abrió con fuego. Las nubes se volvieron negras como piel amoratada, y las estrellas se apagaron detrás de formas colosales que descendían de la atmósfera. El imperio había encontrado la Tierra, no con curiosidad o diplomacia, sino con potencia de fuego. No hicieron preguntas. No enviaron diplomáticos. Vaporizaron Tokio en 4 minutos y silenciaron Berlín justo después. Las transmisiones lo llamaron una invasión. Pero no lo era. Esto no era una guerra de ocupación. Era exterminio. Una limpieza total. Una especie haciendo espacio para su propia clase en la galaxia. Los invasores no eran como los hombrecillos verdes de las películas. Ni siquiera eran hombres. Se llamaban el dominio Orax, una raza de conquistadores de sangre fría y mente colmena que se alimentaban de la energía neural de especies inteligentes. La Tierra era un aperitivo, no una amenaza. Y sin embargo, cometieron un error. Pensaron que los humanos entrarían en pánico, se dispersarían y rogarían por piedad. Algunos lo hicieron. La mayoría no. Algo viejo y feo se agitó dentro del espíritu humano cuando el cielo se volvió rojo. Algo antiguo, más viejo que cualquier gobierno, cualquier frontera, cualquier dios. Era el instinto de no caer fácilmente. En Nueva York, cuando los cañones de plasma convirtieron Times Square en cenizas, una chica llamada Alina Cruz sacó a su hermano herido a través del fuego y encontró un rifle en la mano de un soldado muerto. No había disparado un arma en su vida. Esa noche, eliminó a su primer Orax con un solo disparo entre sus ojos vidriosos y vacíos. En Nigeria, un viejo granjero llamado Kabiru sacó a niños de contrabando de un campo de refugiados en llamas usando un camión de comida abandonado y un cubo de sangre para enmascarar su olor. En Rusia, un prisionero llamado Sidurov, encarcelado por crímenes de guerra, usó cadenas rotas para estrangular a un soldado Orax hasta la muerte en las nieves de las afueras de Novosibirsk. La humanidad no luchó con honor ni coordinación. Luchó con furia. Furia sucia, irracional, desafiante. Eso fue lo que el imperio no calculó. Habían destruido especies antes, pero ninguna como esta. Ninguna que luchara incluso después de que sus ciudades hubieran desaparecido. Ninguna que devolviera el mordisco cuando ya se estaba desangrando. La ONU colapsó en días. Los ejércitos se fragmentaron. Las estructuras de mando se desmoronaron. Pero focos de resistencia surgieron como tumores por todo el planeta. Civiles convertidos en luchadores. Criminales convertidos en salvadores. Nadie esperaba órdenes. La Tierra se convirtió en un campo de batalla gobernado por el caos y la venganza. En medio de todo estaba el capitán Eli Vaz. Deshonrado, dado de baja, olvidado. Solía ser un líder en las fuerzas de la coalición de la Tierra antes de que llegaran los Orax. Sometido a consejo de guerra por golpear a un general que vendió secretos al bando equivocado. Ahora vivía fuera de la red en un búnker destartalado en las profundidades de las montañas rocosas de Colorado, tratando de beber hasta el olvido.
Pero cuando la primera nave Orax iluminó Denver y los gritos comenzaron a resonar en las montañas, algo dentro de él se despertó. No patriotismo, no deber, solo odio crudo y sin filtros, del tipo sobre el que puedes construir un ejército. Buzz no se alzó con medallas o discursos. Se alzó con sangre en los puños, tomando el control de una milicia renegada de supervivencialistas y forajidos que se habían refugiado en los bosques. Se llamaban a sí mismos Última Tierra, no mucho más que un escuadrón suicida con tecnología robada y traumas enterrados. Pero bajo Buzz, se convirtieron en una tormenta. Y cuando los Orax se dieron cuenta de que la humanidad no iba a morir en silencio, cambiaron de táctica. Enviaron un mensaje, no a los gobiernos, a él y Buzz. Atacamos primero, decía en perfecto inglés. Pero ofrecemos una última opción. Ríndanse ahora. Conviértanse en sirvientes o la Tierra no sobrevivirá a la próxima oleada. Buzz no pestañeó. No esperó. Envió una sola palabra de vuelta. Inténtalo. El mensaje se difundió, rebotando en satélites hackeados, codificado en frecuencias del espacio profundo. Sabían que los Orax lo interceptarían. Solo una palabra. Inténtalo. Para cualquiera, parecía un suicidio. Pero para Buzz, era una declaración. Podéis ser más fuertes, pero somos humanos. No nos rendimos. Lo que aún no sabía era que los Orax ya habían comenzado su próxima oleada. 3 lunas ocultas tras la sombra de Saturno brillaron en rojo con energía de activación. Desde esas estaciones ocultas, se lanzaron más naves de guerra, más grandes que la primera flota. No eran exploradores. Eran borradores planetarios. Del mismo tipo que había vaciado civilizaciones enteras antes de que la Tierra siquiera caminara erguida. Pero la Tierra ya no era solo otro objetivo. Se había convertido en un problema, una anomalía, un riesgo. Los Orax no habían esperado que la resistencia durara más de una semana. Ahora, habían pasado 2 meses, y de alguna manera los humanos seguían vivos. El capitán Buzz había llevado a su milicia bajo tierra, literalmente. Habían excavado túneles ocultos bajo la montaña Cheyenne, debajo de lo que solía ser la instalación del NORAD. No era seguro, pero era una fortaleza con dientes. Allí, los ingenieros reconstruyeron tecnología Orax desechada en armas híbridas rudimentarias, y los médicos convirtieron productos farmacéuticos recuperados en toscos sueros de combate. Nada elegante, nada limpio, solo lo suficiente para mantenerlos respirando. Alina Cruz también había encontrado su camino hasta allí. Después de sacar a su hermano de los escombros de Manhattan, había cruzado 3 estados descalza, esquivando patrullas, escondiéndose en zanjas, comiendo judías enlatadas robadas de tiendas de conveniencia bombardeadas. Su hermano no sobrevivió, pero ella sí, y cuando llegó a la montaña, no pidió compasión. Pidió un arma. Buzz la miró de la misma manera que miraba a todos los que aparecían en las puertas. Sospechoso, silencioso, esperando una debilidad. Ella no pestañeó. Él le entregó una pistola, no dijo nada y se volvió hacia los mapas de guerra. Nunca falló un tiro. Mientras tanto, al otro lado del océano, los Orax estaban aprendiendo algo que nunca antes habían tenido que considerar. La imprevisibilidad humana. Habían estudiado a la humanidad, archivos, patrones, comportamientos, pero los datos les fallaron. ¿Cómo predices a un soldado que sonríe mientras carga contra un cañón de plasma con nada más que una palanca? ¿Cómo calculas el riesgo de un hombre moribundo que manipula su propio pecho con explosivos para derribar un dron que pasa? ¿Cómo te preparas para un niño de 13 años que hackea una nave alienígena estrellada usando nada más que un portátil recuperado y tutoriales de YouTube descargados antes de que el cielo cayera? Lo llamaron desviación caótica. En realidad, era locura nacida de la desesperación. En un sector destruido de Sao Paulo, un grupo de niños humanos había logrado atraer a una patrulla Orax a un sistema de metro abandonado manipulado con gasolina y activadores de presión. 28 soldados alienígenas murieron gritando, sus armaduras convertidas en metal fundido. Los niños escribieron, «Bienvenidos a la Tierra», con sangre en la pared del túnel. El Imperio observó. El Imperio aprendió. Enviaron a su Señor Supremo a continuación, Socaral,
un antiguo comandante de guerra que había supervisado la extinción de 12 civilizaciones menores. Frío, mecánico, lógico hasta la médula. Vio la Tierra ya no como un campo de batalla, sino como un signo de interrogación. ¿Por qué los humanos seguían vivos? Cuando su nave entró en órbita, el campo magnético de la Tierra reaccionó violentamente. Las mareas cambiaron. Los patrones climáticos se descontrolaron. La aurora boreal apareció en los cielos de El Cairo. El aire gritó. Buzz lo sintió como un puñetazo en el estómago. Lo que fuera que viniera a continuación, era más grande que cualquier cosa que hubieran enfrentado. Se volvió hacia su segundo al mando, un exmarine llamado Sal O'Reilly, que había perdido las piernas en la primera semana y ahora dirigía la estrategia de batalla desde una silla de ruedas con sistema de flotación. «Prepara las armas nucleares», dijo Buzz. Sal frunció el ceño. «¿Planeas acabar con el mundo para ellos o para nosotros?» «¿Importa?», murmuró Buzz. «No se van a ir de rositas. No ahora». Alina lo observaba en silencio. No estaba segura de si acababa de unirse al último ejército de la Tierra o al último culto suicida. Pero entonces lo oyó, zumbando a través de las viejas torres de comunicaciones. Un mensaje transmitido en un tono bajo y gutural. Alienígena, pero traducido, habéis resistido bien. Anomalía detectada. La Tierra no es lo que calculamos. Ofrecemos reconsideración. Ríndanse y su especie podrá ser, estudiada. Preservada. Preservada. Esa palabra enfureció a Buzz. Cogió el micrófono de comunicaciones más cercano, miró fijamente la pantalla rota de la cámara de seguridad. «Tuvisteis vuestra oportunidad», dijo fríamente. «Atacasteis primero. ¿Queréis estudiarnos ahora? Aquí tenéis vuestra muestra». Asintió a Sal. La señal se emitió. 20 minutos después, la primera nave nodriza Orax sobre América del Norte explotó en un destello cegador. Un arma nuclear robada, introducida a bordo por un escuadrón kamikaze de Detroit, la redujo a polvo. El mensaje era claro. La Tierra no se rinde y acabamos de empezar. No estaban preparados para la represalia. Los Orax habían calculado la capacidad nuclear de la Tierra. Antigua, limitada, mayormente enterrada bajo política y óxido. Pero lo que no habían predicho era la rapidez con que los humanos convertirían la desesperación en innovación. En un mes desde el primer contacto, naciones renegadas, señores de la guerra y células de milicia habían abierto silos que se creían inoperables, reprogramado códigos de lanzamiento con la ayuda de IAS recuperadas de bóvedas corporativas, y apuntado todo al cielo. Esa primera nave nodriza fue solo el principio. 3 más ardieron en las siguientes 72 horas. Una detonó a media bajada sobre el Océano Índico, sus restos ennegreciendo el agua por millas. Otra fue atraída hacia el Himalaya y derribada por una fusión de misiles tierra-aire anticuados y láseres de minería reutilizados. La tercera detonó en órbita baja por un transbordador suicida cargado con ojivas robadas, ocultando el sol sobre Europa durante 2 días. Los Orax estaban empezando a sangrar, pero la Tierra sangraba peor. La mitad de la población había desaparecido. Las principales ciudades eran escombros, envenenadas o infestadas de parásitos dejados por las fuerzas Orax en retirada. El cielo nunca volvió a su color adecuado. Ceniza y estática flotaban en el aire como una enfermedad. La comida era un recuerdo. El agua se racionaba. Cada niño nacía en un mundo donde las estrellas ya no eran sueños. Eran amenazas. En las profundidades del búnker de Cheyenne, Buzz caminaba de un lado a otro ante la parpadeante mesa de guerra, su piel más gris de lo habitual, sus ojos hundidos. El sueño se había convertido en un lujo que no podía permitirse. Cada mañana llegaba un nuevo mensaje de una célula de resistencia. Algunos esperanzadores, la mayoría horribles. Un grupo en Francia informó de niños que se quedaban ciegos por envenenamiento por radiación. Otro en Sudáfrica envió una transmisión confusa que mostraba a gente adorando una máquina Orax estrellada como a un dios. La desesperación estaba mutando. La humanidad se estaba fracturando por las costuras. «Estamos ganando», murmuró Sal a su lado, mirando fijamente la transmisión desde la órbita terrestre. «¿Ganando?», espetó Buzz.
Estamos sobreviviendo. Hay una diferencia. Pero seguimos aquí. No por mucho tiempo si seguimos jugando su juego. Fue entonces cuando Alina habló desde el otro lado de la habitación. Su voz era tranquila pero afilada como un bisturí. Entonces, cambiemos el juego. Todos se giraron. ¿Qué? Preguntó Buzz. Dijiste que estamos luchando como ratas en una jaula, dijo ella, dando un paso adelante. Así que dejemos de actuar como si estuviéramos atrapados. Has estado reaccionando todo este tiempo, esperando a que ataquen. ¿Y si subimos nosotros? Hubo silencio. Nadie se movió. Continuó. Hemos derribado 3 de sus naves. Tenemos escombros, tecnología, núcleos de energía, registros de navegación. Tenemos su idioma, sus frecuencias. Incluso tenemos a uno de sus pilotos. ¿Qué nos impide darle la vuelta a la jaula? Buzz la miró y lentamente algo en su expresión cambió. Sal levantó una ceja. ¿Estás diciendo que construyamos una nave? No, dijo Alina. Estoy diciendo que robemos una. Era una locura, suicida. Pero también era lo único que tenía sentido. Tenían piezas, cascos recuperados, emisores de plasma a medio reconstruir por niños genios de Seúl. Módulos cibernéticos hackeados por veteranos de la Darknet rusa que ahora vivían en búnkeres subterráneos alimentados por baterías de coche y rabia. Tenían piezas. Lo que no tenían era tiempo. Los Zorax no les iban a dar un respiro. La siguiente oleada de Socaral estaba en movimiento. 10 naves, cada una más grande que Manhattan, equipadas con perforadores planetarios, dispositivos diseñados para agrietar la corteza de un mundo y vaciarlo desde dentro. A la Tierra le quedaban semanas, tal vez menos. Así que Buzz hizo lo que siempre hacía cuando lo empujaban al límite. Rompió las reglas. Movilizó a todas las células de resistencia del globo, no para la defensa, sino para conseguir piezas. Cada técnico, hacker, constructor y científico renegado superviviente fue convocado a Colorado. Y en la oscuridad de un viejo hangar del NORAD, bajo una montaña, ahogándose en polvo y dolor, la humanidad comenzó a construir algo monstruoso. Lo llamaron Leviatán. Era feo, un mosaico, gritando con radiación. Su núcleo pulsaba con plasma Zorax inestable. Sus alas eran restos dentados de cazas derribados, sus propulsores canibalizados de una vieja misión a Marte. No debería haber volado, pero lo hizo. Y cuando se encendió por primera vez, la montaña tembló. Alina estaba de pie ante él, sus ojos reflejando la energía crepitante de la bestia que había ayudado a traer a la vida. Buzz le puso una mano en el hombro por primera vez, mirándola no como una superviviente, sino como una líder. Tenías razón, dijo. Es hora de que les llevemos la lucha. Y sobre ellos, en el vasto negro más allá del cielo herido de la Tierra, el Imperio esperaba. Sin saber que los humanos habían construido una máquina de guerra con chatarra, ira y venganza, y que iba a por ellos. El día que el Leviatán dejó la atmósfera de la Tierra, el cielo gritó. No por los motores de la nave, aunque rasgaron las nubes como un dios abriendo el cielo, sino por lo que significaba. Por primera vez desde que llegaron los Zorax, la Tierra no solo reaccionaba, se estaba extendiendo. La humanidad ya no huía, perseguía. La nave rugió hacia la órbita como un meteoro a la inversa. Dentro, todo traqueteaba, crujía, amenazando con despedazarse. No estaba diseñada para la comodidad o la elegancia. Apenas estaba diseñada, pero se mantuvo unida por los pelos, impulsada por pura voluntad y un reactor de núcleo que podría aniquilar un continente si se desestabilizaba. El capitán Buzz estaba atado a la silla de mando, agarrando los reposabrazos con los nudillos blancos. Alina estaba a su derecha coordinando al equipo técnico. La mayoría apenas mayores que ella. Todos elegidos no por su formación, sino por el gran número de sistemas alienígenas que habían hackeado, reconstruido o detonado. Debajo de ellos, la Tierra se convirtió en una canica encogida envuelta en hollín y llamas. Buzz la miró, con la mandíbula apretada. No volveremos hasta que sea seguro volver, dijo. Se dirigían a una de las estaciones de reabastecimiento Zorax, la más pequeña que aún orbitaba en la sombra de Neptuno,
donde las naves de guerra del dominio atracarían para recargarse antes de entrar en la órbita de la Tierra. Su plan: secuestrar la base, cargar un virus, bloquear todas las transmisiones entre la flota de mando y su cadena logística de IA, paralizar al dominio el tiempo suficiente para crear el caos. Era una locura, pero en eso se habían convertido los humanos. Cuanto más se acercaban a la estación, más extraño se volvía el espacio a su alrededor. El territorio Orax distorsionaba la gravedad. Tormentas eléctricas silenciosas se arrastraban por el vacío como arañas. Incluso el propio tiempo se sentía mal. Los segundos se alargaban, se retorcían. Los relojes de la nave se desincronizaban. Uno de los tripulantes sangró por la nariz y se desmayó. Lo ataron a un mamparo y siguieron adelante. Alina estaba sentada en la terminal tratando de descifrar la frecuencia de atraque Orax. «Estas señales no son lineales», murmuró. «Están vivas». «¿Qué quieres decir con vivas?», preguntó Vaz. «Quiero decir que se adaptan. Cada vez que descifro un patrón, cambia como si lo supiera. Entonces sé más rápida». Ella no respondió. Sus dedos ya bailaban sobre las teclas, redirigiendo a través de servidores terrestres todavía en línea, enviando señales en bucle a través de núcleos de IA abandonados, tratando de adelantarse a un código que no solo era avanzado. La estaba cazando de vuelta. Entonces algo hizo ping. La estación estaba a la vista. Un anillo negro pálido girando en la oscuridad con dientes como una sierra circular y tentáculos de energía azul brillante que se curvaban desde sus lados. No parecía una base. Parecía una boca. «Armas en línea», ladró Vaz. «Solo funciona un cañón», crepitó la voz de Sal O'Reilly desde la cubierta inferior. «Y se sobrecalienta después de 2 disparos. Eso es uno más de los que teníamos ayer». Cuanto más se acercaban, más gemía la nave. Era como si el propio Leviatán quisiera dar la vuelta. Los sistemas parpadeaban en rojo. Los niveles de oxígeno caían. Los escudos térmicos fluctuaban. El núcleo de energía alienígena robado gritaba con inestabilidad. «Distancia al objetivo 6.000 kilómetros», susurró Alina. Entonces los Orax se dieron cuenta. Picos de energía se iluminaron en la estación. No tenía armas visibles. La tecnología Orax nunca las tenía, pero extraños tentáculos de luz comenzaron a extenderse hacia el Leviatán como si estuviera siendo escaneado, diseccionado, juzgado. Una voz resonó dentro de sus cabezas, no por altavoces, no en ningún idioma. Entró en ellos. Constructo curioso, agresión no reconocida. Depongan su actitud. Regresen a la órbita primitiva. Serán preservados. Vaz escupió en la cubierta. Ya hemos oído esa línea antes. Se volvió hacia Alina. «Ilumínalos». El único cañón de plasma se cargó, chirrió y disparó. Un rayo de energía al rojo vivo atravesó el vacío y golpeó el anillo exterior de la estación. No explotó. Ni siquiera reaccionó. En cambio, el rayo fue absorbido. Tragado. ¿Se comió el disparo?, jadeó Sal. Alina se congeló. «Vaz, estamos en problemas. Grandes problemas». De repente, la estación creció. Su caparazón exterior se desplegó como una especie de flor, revelando que no era solo una estación. Estaba viva. Una criatura biomecánica diseñada para hacerse pasar por infraestructura. Sus tentáculos no eran herramientas. Eran extremidades. «Sáquennos de aquí», gritó alguien. Demasiado tarde. Los tentáculos se lanzaron hacia adelante y se envolvieron alrededor del Leviatán, arrastrando la nave hacia su núcleo giratorio como una presa hacia una boca expectante. Alina apretó los dientes y golpeó la terminal con los puños. «Necesito 30 segundos para cargar el virus». «Tienes 15», gruñó Vaz. La nave tembló violentamente. Llovieron chispas. La mitad de los monitores murieron. El piloto se desplomó en su asiento, con sangre goteando de sus oídos. Vaz se levantó, se desató y cojeó hacia el núcleo de fusión. «Dale el tiempo. Yo lo compraré». «Ni se te ocurra», gritó Alina. Él no la escuchó. Arrancó la anulación de emergencia de la pared, exponiendo el inestable núcleo Orax, que brillaba como un sol en miniatura.
Giró el dial de seguridad al máximo. El núcleo se disparó. Vas. Eso nos volará a todos. Nos volará a nosotros, dijo. O a ellos. La nave pulsó con poder. Alina gritó al código, los dedos volando, el virus a centímetros de completarse. Entonces, carga completa. Vas apretó el gatillo manual. Una oleada de código corrupto brotó del Leviatán como una onda de choque. Se estrelló contra los sistemas de la estación, interrumpiendo las conexiones neurales, enviando bucles de retroalimentación a través del metal vivo. La criatura se estremeció, chilló. Su agarre se aflojó. El Leviatán se liberó y la estación Orax comenzó a desintegrarse, plegándose sobre sí misma, ardiendo desde dentro. Alina se derrumbó. Vas cayó a su lado, tosiendo, quemado, pero vivo, por ahora. Pero el mensaje fue enviado. El virus estaba en su red. Y en el corazón del sistema de comunicaciones del dominio, algo comenzó a romperse. En el silencio que siguió a la explosión, no hubo victoria, solo estática. El Leviatán flotaba a la deriva. Los sistemas parpadeaban. Los incendios silbaban desde los conductos rotos. La mitad de la tripulación estaba inconsciente o peor. El núcleo de fusión se había estabilizado, apenas. Pero Vas yacía en el suelo junto a él, con los brazos chamuscados y los labios agrietados por la onda expansiva. Alina se arrastró hacia él, los dedos temblando mientras comprobaba su pulso. Estaba allí, débil, pero allí. Aguanta, viejo, murmuró, la voz seca como la ceniza. No te mueres después de lograr eso. A través del visor agrietado, la estación Orax se retorcía en una muerte lenta y silenciosa. El virus no solo había infectado a la criatura, se había extendido. Tentáculos invisibles de código corrupto ahora pulsaban hacia afuera, transportados por la propia red del dominio. Cada transmisión, cada señal de mando que enviaban, ahora cabalgaba sobre una ola de corrupción de origen terrestre. El mensaje era simple. No somos presas. Somos la tormenta. Pero ese no era el final. Esa era la advertencia. Lejos, a través de las estrellas, en una luna envuelta en niebla de obsidiana, el alto comandante Socaral estaba de pie ante un mapa retorcido de su dominio. Miles de sistemas, miles de millones de especies subyugadas, su imperio grabado en el tejido del cosmos. Hasta ahora. Miró la transmisión corrupta, los últimos momentos de la estación reproduciéndose en ráfagas fragmentadas. La nave humana, el extraño pulso de energía, el grito de la estación mientras moría. Un ayudante se acercó, con la voz temblorosa. La señal ha alcanzado más del 32% de nuestra flota. Algunas naves no responden. Otras informan de alucinaciones en la IA de mando. Unas pocas se han quedado completamente a oscuras. Socaral no pestañeó. Su rostro, frío y angular, se agrietó solo ligeramente en los bordes. Un tic, apenas perceptible, pero estaba allí. Miedo. Tráiganme a los sacerdotes nulos, ordenó, y desplieguen la vanguardia. La Tierra muere ahora. De vuelta a bordo del Leviatán, los dedos de Alina bailaban a través de las proyecciones holográficas, comprobando el progreso del virus. El código estaba haciendo más de lo que esperaba. Estaba evolucionando. Cada sistema Orax que tocaba, aprendía de él, lo reescribía, retorcía su inteligencia en nudos de contradicción y pánico. Creían que sus mentes eran perfectas, susurró. Resulta que un poco de caos es todo lo que se necesita. Detrás de ella, Vas se movió, gimió. ¿Estás vivo?, preguntó ella. Apenas. Se sentó lentamente, su voz. ¿Funcionó? Oh, funcionó. Derretiste una estación viviente y prendiste fuego a la mitad de su maldita flota. Él sonrió. Débil pero malvado. Te dije que robaríamos el cielo. Pero no había tiempo para saborearlo. Una advertencia parpadeó. Brutal, urgente, inconfundible. Algo masivo había entrado en su rango de sensores. El corazón de Alina se detuvo. Vas, tenemos compañía. El dominio no había perdido el tiempo. Una nueva nave se acercaba. No, no una nave. Un coloso al menos 20 veces más grande que el Leviatán.
con forma de guadaña arrastrándose por la realidad, más negra que el vacío, con rendijas rojas pulsando en su casco como cicatrices que respiran. La vanguardia, murmuró Buzz. He oído susurros. Naves insignia para el exterminio. Sin asimilación, sin subyugación, solo eliminación. ETA 20 minutos, crepitó la voz de Sal desde la cubierta inferior. El casco apenas aguanta. Las armas están fritas. Si nos golpean una vez, somos polvo de estrellas. Buzz se enderezó. Entonces no dejemos que disparen. ¿Qué? ¿Los abordamos? Alina parpadeó. Has perdido la cabeza. No, la encontré. Creen que conocen a los humanos. Creen que tememos a la muerte. Pero la muerte nos ha estado persiguiendo desde que el primer garrote golpeó el primer cráneo. No la tememos. La usamos. Cojeó hasta el panel de navegación. Traza un rumbo directo. Los golpeamos de frente. Eso es un suicidio. No, dijo, es un mensaje. Alina dudó. Pero entonces lo vio. Esa misma mirada en sus ojos de la noche en que la tierra cayó. La mirada que decía, si vamos a caer, nos llevaremos el infierno con nosotros. Así que asintió. Anguló el leviatán hacia la vanguardia entrante, y cada miembro de la tripulación que quedaba vivo se ató sabiendo lo que esto significaba. De vuelta en la Tierra, el virus continuó propagándose. De vuelta en el dominio, los sistemas colapsaron. Las IAS entraron en cortocircuito y las especies de castas inferiores susurraron sobre la rebelión. El imperio se había agrietado. Y ahora, una única máquina de guerra humana, cosida con chatarra y desesperación, volaba hacia su arma más mortífera con un solo objetivo: romper lo irrompible. Mientras el leviatán acortaba la distancia, Buzz dio su orden final. Abran las compuertas de la bahía. Alina pulsó el interruptor. Debajo de ellos, el último secreto de la humanidad se desplegó. Docenas de cápsulas construidas con criotecnología recuperada y equipadas con taladros de fusión cargados de explosivos. Cada una transportando a un rebelde, un marginado o un luchador sin nada que perder. Cada una dispuesta a morir para dejar claro un punto. Se lanzaron, un enjambre de furia humana, surcando la oscuridad hacia la bestia más grande del imperio. Las cápsulas impactaron como un trueno. Docenas de ellas rasgaron el casco negro de la vanguardia del dominio, perforando su armadura con una precisión brutal. Los taladros de fusión gritaron mientras masticaban capas de metal vivo y hueso sintético. Las explosiones florecieron a lo largo del caparazón exterior, destellos cegadores contra el vacío. Dentro del monstruoso navío, las alarmas sonaron en un lenguaje destinado a ser oído a través de los huesos en lugar de los oídos. Luces orgánicas pulsaron en pánico. La nave estaba viva, reaccionando como una bestia herida, moviendo paredes, sellando pasillos, desplegando drones de defensa que parecían más pesadillas que máquinas. Pero los humanos ya estaban dentro. De las cápsulas salieron los condenados, rebeldes, prisioneros, soldados, gente que el mundo había descartado. Buzz no había traído un ejército. Había traído venganza. Alina fue una de las primeras en salir, con un rifle de pulso en la mano, el aliento empañando el interior de su casco agrietado. El pasillo en el que aterrizaron estaba resbaladizo con un brillo carnoso, tenuemente iluminado por venas bioluminiscentes que pulsaban como un latido. Se atragantó con el hedor. Olía a cobre y carne podrida. Fuera lo que fuera esta nave, no era metal y cables. Estaba cultivada. Detrás de ella, Sal O'Reilly salió cojeando, arrastrando un cañón de riel hecho con tecnología Orax robada. Este lugar es un maldito espectáculo de terror. No hay tiempo para asombrarse, dijo Alina, revisando su rastreador. Buzz dijo que golpeáramos el núcleo neural. Todo lo demás es ruido. La nave del dominio comenzó su contraataque. Paneles se abrieron en las paredes como branquias, liberando vapor y drones chillones con extremidades delgadas y bocas giratorias. No disparaban balas. Gritaban. Pulsos sónicos destinados a romper cerebros. Pero los humanos llevaban demasiado tiempo gritando por dentro. Alina se arrodilló y disparó. El rifle de pulso aulló, enviando rayos azules a través de uno de los drones.
Se arrugó en partes retorcidas. Sal lanzó una granada improvisada, apagando la mitad de las luces del pasillo y haciendo que más drones se estrellaran contra las paredes. Por toda la nave, otras cápsulas habían penetrado. Pequeñas escaramuzas se convirtieron en zonas de guerra en toda regla. Los equipos humanos se movían como lobos, rápidos, precisos, despiadados. No luchaban como un ejército. Luchaban como supervivientes. Dentro del centro de mando de la vanguardia, el alto comandante Socaral observaba a través de sus sensores internos. Por primera vez en siglos, no se sintió superior. Sintió duda. No son lógicos, Siseo. No buscan la rendición. Son el caos encarnado. Los sacerdotes nulos, envueltos en llamas negras, susurraron en su mente. Llevan la muerte como el fuego. No se puede razonar con ellos, solo consumirlos. Socaral enseñó sus colmillos. Entonces que sean consumidos. El núcleo neural de la nave comenzó a pulsar más fuerte, generando cambios gravitacionales destinados a aplastar a los intrusos. Las paredes doblaron el espacio, desorientando los sentidos humanos. Algunos luchadores vomitaron, cayeron, se desmayaron. Otros siguieron adelante, arrastrando a sus camaradas por los brazos. El equipo de Alina se adentró más. Las paredes se volvieron más oscuras, la luz más intensa. Y entonces lo vieron. El cerebro, no metafóricamente, literalmente. El núcleo neural del dominio se encontraba en el centro de la nave, suspendido en una cuba de fluido translúcido conectado a toda la estructura de la nave a través de cables y tejido. Pulsaba, exudando pensamientos y órdenes en ondas de fuerza psíquica. A su alrededor, tentáculos protectores se agitaron, enormes espirales de armadura viva listas para atacar. Alina lo miró, luego abrió la bolsa a su lado. Dentro había 2 docenas de botes, bombas de nanites. Vas no nos trajo para ganar, se susurró a sí misma. Nos trajo para infectar. Colocó los botes en el panel alrededor del cerebro. Cada uno se iluminó, pulsando en azul, preparado. El virus en su interior no era solo datos. Era emoción codificada. Memoria. Trauma humano convertido en corrupción. Miedo, pérdida, rabia, empaquetados en un lenguaje que solo las máquinas podían entender. Y el miedo, eso era lo que el dominio no podía procesar. Apretó el gatillo final justo cuando uno de los enormes tentáculos se lanzó hacia ella. No llegó. El virus explotó hacia adentro, en la mente de la nave. No una explosión de fuego, sino de pensamiento. Un océano de memoria humana gritando se vertió en una conciencia alienígena construida sobre el control frío y la perfección. La vanguardia convulsionó en todas sus cubiertas. Las luces se volvieron blancas, luego rojas, luego oscuras. Cada IA conectada al núcleo, cada sistema de mando, cada enlace de coordinación comenzó a fallar. Algunos se quemaron por completo, otros se reiniciaron, gritando. En el espacio, el Leviatán, todavía a la deriva, comenzó a transmitir la misma señal, ahora amplificada por la propia vanguardia corrupta. Y a través de la red del dominio, se extendió como la pólvora. Las naves se detuvieron a mitad de vuelo. Las órdenes se invirtieron. Los comandantes comenzaron a cuestionar protocolos que nunca habían sido cuestionados en miles de años. Alina se derrumbó junto a la cuba. El tentáculo cayó inmóvil a su lado, retorciéndose. Sal se agachó junto a ella, sangrando por un corte en el cuero cabelludo. ¿Lo conseguimos?, preguntó. Ella levantó la vista, con los ojos apenas abiertos. No ganamos. ¿Entonces qué? Les dimos miedo. Y a través de las estrellas, en miles de naves de guerra del dominio, se encendió la primera chispa de algo terrible. La duda. El dominio se estaba desmoronando. Desde el corazón de la vanguardia hasta los fríos confines exteriores de su imperio. Grietas dividieron el orden una vez inquebrantable. Las naves de mando ya no respondían en sincronía. Las naves exploradoras desaparecían sin explicación. Batallones enteros se volvieron hacia adentro, confundidos por impulsos extraños que se arrastraban por sus sistemas. Señales fantasma, protocolos corruptos, extraños susurros en la oscuridad del espacio.
Ya no era solo un virus. Era una infección de humanidad, de toda su terrible belleza. Emoción, rabia, rebelión, dolor como memoria, duelo como arma, y miedo. El dominio nunca lo había conocido. No así. A bordo de la Vanguardia, reinaba el caos. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo y púrpura mientras la nave gemía en su agonía. Los mamparos se plegaban sobre sí mismos. Los drones de defensa atacaban cualquier cosa que se moviera, incluyéndose entre sí. La propia IA de la nave gritaba en idiomas superpuestos, algunos mecánicos, otros dolorosamente humanos. En algún lugar profundo de su núcleo neural corrupto, una voz murmuraba una y otra vez: recuerdo caer. Recuerdo arder. Recuerdo la tierra. Bas tropezó por el pasillo roto, con el hombro desgarrado por la metralla, el rifle colgando de una mano. Encontró a Alina donde había caído cerca del núcleo, apenas consciente, su piel pálida y manchada de sangre. Se arrodilló a su lado, presionando 2 dedos en su cuello. Sigue viva, exhaló, luego levantó la vista hacia el tanque neural en ruinas. La mente del dominio estaba muriendo, pero lentamente. Todavía era peligrosa, todavía capaz de contraatacar. No tenían mucho tiempo. Sal llegó cojeando, arrastrando a otros 2 luchadores detrás de él, ambos heridos, uno inconsciente. Todos se están retirando, dijo. La nave está a punto de colapsar hacia adentro. Algún tipo de implosión controlada. Tenemos que irnos. Terminamos lo que empezamos, gruñó Bas. Sal negó con la cabeza. Este lugar es una tumba. Bas, ¿quieres enviar un mensaje? Genial. Lo hemos enviado, pero nadie lo oirá si morimos aquí. Bas apretó la mandíbula. Toda su vida había sido esto. Resistencia, sacrificio, a un suspiro del olvido. Pero esta vez sabía que Sal tenía razón. El virus se había extendido. El daño estaba hecho. Se echó a Alina al hombro, gimiendo bajo el peso. Vayan a las cápsulas. Juntos, cojeando, tosiendo, sangrando, regresaron a través de la bestia moribunda. Los drones gritaban por el aire sobre ellos. Cables orgánicos se azotaban.